Espíritu tome control una vez más de nuestras mentes, nuestros corazones, y para que tu palabra tenga cabida en nosotros y no quedemos sin fruto. Padre, bendice a mis hermanos, a mis hermanas con tu palabra. Utiliza mis labios, mi mente, mi corazón para que tú hables a tu pueblo y que sirva, Señor, como trompeta, Señor, para que crezcamos. Bendice, Señor, a tu pueblo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bien, ¿qué es una atalaya? Porque a veces al escuchar eso parece que tenemos que estar todo el día ahí como medio en acusación contra los hermanos, pero una atalaya no es alguien que está acusando a los hermanos, ni buscándole las fallas, ni viendo por dónde tienen las debilidades, porque hay personas que son acusetes, andan por ahí, vio lo que hizo el hermano, y se consideran atalayas, pero eso no es ser una atalaya, eso es ser un acusete. Y no se trata de ir acusando a la gente por ahí de sus fallas, porque todos las tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Sino una atalaya es alguien que está en una posición, llámese en altura, donde puede ver más que otros para que avise por dónde viene el enemigo. ¿Ok? Eso no quita que de vez en cuando también podamos decirle a alguien que está mal y toco trompeta para esa vida. Pero hemos visto, yo en el ministerio, he visto a muchos que vienen no como atalaya, porque he puesto aquí que una atalaya avisa, toca trompeta para ayudar. Pero aquí comúnmente que se le llaman sapos, el sapo, ¿no? Le dicen aquí, en España le dicen los chivatos. Ese, cuando tú veas que viene, pues que viene con malas intenciones, que acusa, que no hay amor en lo que él dice, que solamente hay odios y frutos malignos, esa persona no está siendo atalaya, esa persona está siendo un miembro del diablo, digámoslo así, porque viene a acusar y a fiscalizar sin amor. ¿Me están entendiendo? Entonces, una atalaya es alguien que avisa y toca trompeta para que esa persona sea salva y no venir como un acusador contra nuestros hermanos. Esa es la gran diferencia de ser una atalaya a ser un falso atalaya. Entonces hay que ver las motivaciones del por qué yo toco trompeta contra ese hermano. ¿Cuál es la motivación? Si detrás de esa motivación hay amor o solamente hay intenciones malignas de hacerle tropezar, de hacerle ver como una mala persona. Entonces eso hay que saber diferenciarlo y tenemos que tener madurez para ver esas cosas, porque podemos caer en el error de esa mala trompeta que viene a acusar y a hacer derribar a hombres y mujeres de Dios. Pero yo no quiero hablar de esos sapos o de esos chivatos o de ese tipo de personas que tocan trompetas malamente. Yo hablo del que tiene un corazón bueno, del que quiere traer seguridad al pueblo, de aquel que avisa para que el otro que está en un error crezca y no se quede estancado en su error. Entonces, ¿qué era una atalaya? Una atalaya es el lugar alto. Se le llamaba torreta o atalaya o puesto de vigía, y a la vez también la persona que estaba dentro de ese lugar, en el lugar más alto, era también llamado atalaya. Yo, por ejemplo, cuando hice el servicio militar, estuve en una temporada donde me tocaba guardia, y las guardias eran a ciertos turnos a través de la noche, desde las 12 o desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, donde ya se levantaba el pueblo y ya seguían con sus funciones. Pero ese tiempo de noche, donde hay oscuridad, donde todos descansan, siempre tenía que haber alguien que estaba velando por la seguridad del campamento o del pueblo. Por eso un padre tiene que velar, tiene que ser atalaya por su familia, por sus hijos, ¿cierto o no? Un jefe tiene que ser atalaya de su trabajo, de su empresa, de lo que sea. Un siervo de Dios tiene que ser atalaya de su congregación y tiene el deber de lanzar el mensaje de la parte de Dios, como vamos a ir viendo, para que crezcas, no para que te quedes ahí en las tinieblas y en la oscuridad. Yo recuerdo en el servicio militar que nos daban un santo y seña, ¿no? Entonces, si tú estabas en la garita y venía alguien entrando, tú dabas el santo y él te tenía que dar la seña. ¿Quién va? Y él te tenía que decir la contraseña, si no, ese era enemigo, ¿no? Y recuerdo una vez que me quedé dormido
hacía un viento ahí, un frío, una peladera, y ¿qué rayos hago de aquí de soldado? No le tomaba el peso de la función que hacía. Para mí era una molestia estar ahí, velando. Y en una de esas que hacía harto viento y frío, pues se me ocurrió bajarme de la garita, del puesto donde yo tenía que estar como un buen soldado, y resulta que en una de esas me metí en el auto porque hacía viento y yo controlaba no desde arriba, sino desde abajo, y desde abajo no veía nada, solamente el que venía de cerca, y entonces veo una capucha y un tipo caminando y con otro al lado con un fusil. Dije, wow. Yo pensaba que no iba a venir nadie, pero es que vino, y era el sargento de turno que venía a velar sobre los que tenían que velar. ¿Entiendes? Es como si hay un responsable que se queda en lugar de la casa, que tiene que velar por el pueblo, y se queda dormido, y entonces tiene que venir el sargento. ¿Tú qué haces ahí? Oh, mi teniente o mi sargento, es que hacía frío, viento, entonces me bajé. Así que él dice, vuelva a subir a la garita, y me fui, pensaba que no iba a pasar nada, pero al siguiente me llegó el parte, ¿no? Fulanito se bajó de la torreta y tiene que ser juzgado por un juicio militar. Me querían meter preso y todo. No sé cómo me libré, pero a lo que voy es que yo no le tomé el peso a mi función como atalaya. Claro, estaba en una ciudad donde no estábamos en guerra, no teníamos conflictos con otros lugares, pero tú imagínate, por ejemplo, en un lugar como Israel, que tienen conflicto con los palestinos, que hacen túneles para meter bombas, para disparar, que llegan, acuchillan y matan. ¿Te quedarías dormido en un lugar como ese? ¿O velarías? Hay que estar velando, hermano. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y tenemos una responsabilidad muy grande de velar por el pueblo, porque hay personas que no ven. Entonces la atalaya era alguien que estaba en el lugar del puesto, llámese atalaya, llámese torreta o garita o como quieran llamarle, pero la atalaya tiene que estar ahí. Ser una atalaya es alguien que tiene altura de miras, es decir, que ya tiene la experiencia y está por encima de aquellos que están por debajo y que son inocentes. Yo cuando voy a comprar, por ejemplo, a comprar pan por la mañana, yo siempre veo a los quinceañeros estos que están todavía estudiando en primero medio, y ahí en ese lapsus los ves con sus cigarrillos en las manos y parece que todo es bacán, y tú eres atalaya, tú estás por encima de ese error de ellos. Y entonces tú le dices, oye, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes que eso está mal? Porque ya tú conoces las consecuencias. ¿Tú le dirías a un joven que consuma droga, que fume marihuana, que consuma cocaína? Porque sabes que es malo, porque sabes que solo trae muerte y destrucción en cierto tiempo. Al principio parece que no pasa nada, pero luego pasa. Entonces tenemos que ser atalayas, es decir, estar por encima de esos pensamientos que están siempre por debajo y están en tinieblas, y tenemos que velar y tocar trompeta, aunque no te escuchen. Pero es nuestra responsabilidad avisar del mal camino. ¿Me entienden? Entonces hay personas que tienen más conocimiento que otros, que tienen más sabiduría, que tienen más experiencia en la vida, y tenemos la responsabilidad de avisar. No, lo que vas a hacer está mal, hermano. Y tenemos que aprender a redarguir, a reprender y a exhortar en el amor del Señor, porque esa es la función que tiene que hacer un padre, esa es la función que tiene que hacer un responsable, es la función que tiene que hacer un pastor, y es la función que tiene que hacer alguien que tiene carga y celo por las almas en cada momento. Entonces, ser atalaya implica tener que confrontar situaciones como la que tenía Caín. ¿Y qué tengo que ver yo con mi hermano? ¿Acaso no es mayor ya para que haga sus cosas? Sí, pero tú eres el hermano, tú eres el que tenía que avisar, y sin embargo no te interesaba lo que hacía tu hermano. Entonces, ser atalaya implica estar en un lugar alto. Yo no sé cuál es tu función, pero si tienes función, aprende a ser atalaya. No permitas el robo, no permitas la mentira, no permitas la delincuencia, no la permitas por tu propio bien y por los de tus hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor te va a bendecir, te va a fortalecer, te va a dar la gracia para que luego seas trompeta allí donde vayas. Que no seas perros que no ladran. ¿Imaginas un perro que no cuida tu casa? ¿Para qué quieres un perro?
Es que es de... perrito de bonito de esos, ¿no? ¿Cómo le llaman? Perrito regalón. No, pero qué bueno tener un perro guardián que te avisa por la noche. Y tú conoces los ladridos y dices, uy, este no, ese ladrido no es el normal, y te levantas y entonces te sientes en seguridad, protegido. Pero hay muchos perros que no ladran, hermano. Y si ladran es para acusar. Y no se trata de eso. Tú tienes que tener principios, valores que te den fortaleza para tu vida. Amén. Y lo que hagas, lo hagas en el amor del Señor, porque amas al pueblo, porque amas a los hermanos, y tienes que aprender a ponerte de la parte de Dios. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Aquí hay una responsabilidad grande que Dios le da a la atalaya. Y es importante entenderlo, porque en cierta manera tenemos ese nivel, o ya lo tendrás, de tocar trompeta, hermano. Y las trompetas tenían ciertos sonidos. Yo cuando hice el servicio militar, sé cuál era el del toque de levantarse y sé cuál era el toque, discernía cuál era el toque de acostarse. ¿Cómo le llamaban? La diana, o no sé cómo, ya no me acuerdo, pero te va, ya luces apagadas, ya no se podía mover ni una mosca. ¿Tienen toque de trompeta ustedes por la noche? ¿O todavía está el revoltoso por ahí dando vueltas? Sube, baja, no duerme, molesta. Allí no, hermano, allí es 10 de la noche, toca la de dormir y chao. Chao. A dormir. No, nada de, hermano, todavía son las 10:30, pues, otro poquito más de... ¡Chuc! Se apagaba y listo. Porque era un servicio militar, era un entrenamiento. Entonces dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. O sea, imagínate qué responsabilidad Dios le estaba dando a esas personas que estaban a cargo de algo. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y eso es importante entenderlo, oirás la palabra de mi boca. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender a oír. No otras cosas, sino lo que Dios nos habla a través de su palabra. Entonces dice, y los amonestarás de mi parte. Como dije antes, no tenemos que amonestar por orgullo, porque le tengo mal a ese y yo le voy a acusar, y no tocar trompeta de esa manera, sino de la parte de Dios. Eso es importante entenderlo. Porque cuando tú amonestas de la parte de Dios, como estoy haciendo ahora, la gente lo entiende, la gente lo recibe, porque saben que Dios quiere avisarte para tu bien y no para tu mal. Para que salgas de tu error, para no permitir que el enemigo venga a destruirnos. Y dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y lo amonestarás de mi parte, pero amonestar con la palabra de Dios. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Imagínate qué responsabilidad cuando tú no le dices a alguien que lo que está haciendo está mal. Si esa persona muere, su sangre se dará demandada a ti porque no le avisaste. ¿Entiende? O sea, imagínense la responsabilidad que tenemos, pero tenemos la responsabilidad de avisar. Y sigue diciendo, versículo 19, pero si tú amonestares al impío y no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Por eso uno cuando amonesta y avisa, uno se queda como satisfecho diciendo, bueno, yo hermano cumplí con mi responsabilidad, te estoy avisando. Algunos dicen, ¿me está amenazando? No, te estoy avisando. ¿Entiendes? De lo que te va a ocurrir si sigues por ese camino. Yo recuerdo cuando yo estaba en droga, creo que ya lo he comentado varias veces, pero lo vuelvo a comentar para el que no lo haya oído. Yo recuerdo que estaba drogándome y había robado algo allí en la zona sur, que es muy turística, y no sé qué había robado, dinero, una cartera o algo, y me hice unas lucas, y resulta que iba por la calle y yo no sabía, como no era un lugar
donde yo conocía le preguntaba a la gente, oye, ¿dónde hay para comprar? ¿Dónde venden heroína? Le decía yo. Y justo me topo con uno, un chaval de la noche también, que parece ser que él había pasado por todo ese mal rollo de lo que es la droga dura, y se me para y me dice, ¿estás loco? No sabes dónde te estás metiendo, vas a perder familia y ta. Y me lanzó una allí, me tocó trompeta. Claro, yo, como iba a mi rollo, pues, pero eso se me quedó marcado para toda la vida, hermano. Cuando yo empecé a verle los dientes a lo que era realmente vivir en ese mal rollo de las drogas, angustias, miedos, robos, temores, maldiciones, la familia se iba destruyendo, degenerando, la infidelidad, yo qué sé. Cuando empecé a ver esas cosas me acordaba de ese chico y me di cuenta ahora de que tenemos que aprender a tocar trompeta, hermano, aunque no guste, porque tarde o temprano esas palabras resonarán en su mente y en su corazón. La advertencia. Las advertencias las vemos en cualquier lado. Baja por la escalera y dice, no se apoye aquí, no toque allá, no sé qué. Hay advertencias, hermanos, son trompetas para nuestra propia seguridad. Amén. Así que cuando un hermano toque trompeta, no te sientas mal con él. Escucha lo que él dice para tu propio bien. Amén. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. ¿Cuántos de aquí no van a morir en droga? O estrellados contra una pared, o muertos en un callejón, o baleados, o en un hospital, o en la cárcel. ¿Cuántos? Si eres sabio, huirás de la maldición en la que te encuentras. Y dirás, grande Jehová, que me libró, que me avisó, que me tocó trompeta. Yo me pongo de la parte de Dios y se acabó el tiempo pasado para haber hecho lo que quisiera. Ahora es tiempo de Dios. Y me esfuerzo en aprender y me esfuerzo en buscar de Dios porque Él quiere el bien para mí. Y punto, y me va bien. Entonces dice, si el justo, porque esto es importante también ahora, esto era para el impío, pero ahora viene la advertencia para el justo. ¿Cuántos de aquí son justos? Esos que han sido justificados por la sangre de Cristo. No es porque sea justo en tu propia justicia, sino nosotros que hemos sido justificados por el justo y que somos del pueblo de Dios y que somos de la parte de Dios. Dice así, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. Aquí, eso de que yo pongo tropiezo es interesante entenderlo, porque está hablando de que Dios pone tropiezos para que, es como, no sé, cuando tú pones el cloro debajo del, ¿te imaginas que yo ponga cloro ahí? Y luego pongo una valla, 2 vallas, 3 vallas, estoy poniendo tropiezo para que tú no llegues. Entonces, lo que quiere decir es que nosotros como atalayas tenemos que ser estorbo, tropiezo, no para que caigas, sino tropiezo para que no saltes. ¿Entiendes? Tenemos que serle tropiezo, tenemos que serle estorbos para que no sigan yendo a aquello que le va a perjudicar. Ay, hermano, ¿cómo es? Siempre retándome. Soy estorbo, soy, como dice aquí, soy tropiezo para que no siga. Ay, mamá, ¿cómo eres? Estamos en el siglo XXI, ¿no? Pero tú tienes que aprender a ser tropiezo de la parte de Dios. Porque si nosotros no somos tropiezo para ellos y no le amonestamos de esa manera, su sangre será demandada a nosotros. ¿Cuántos padres no son consentidores con sus hijos y luego vemos lo que son? Pero si yo soy tropiezo, le sigo amonestando y él sigue haciendo ya, bueno, pues en cierta manera tenemos pues cierta menos culpa o menos responsabilidad porque estamos avisando. Entonces dice, si el justo, que yo conozco muchos justos que se apartan de su justicia, se apartan de la parte del Señor y se inclinan a hacer el mal. Inclinarse a hacer el mal es inclinarse a desobedecer los estatutos, los mandamientos, las reglas, las normativas que Dios tiene para nuestro propio bien. Cuando tú vas por una autopista y pones 110, no puedes ir a 140 porque estás rompiendo lo que han hecho para nuestro propio bien, ¿entienden? Entonces Dios establece normativas para nuestro propio bien y es bueno guardarlas. Pero si nosotros pasamos esos estorbos
o esas normas o esas leyes, entonces ya no es responsabilidad de las normas, sino la nuestra. ¿Te imaginas que diga a 80 y tú vas a 120 en tu carro nuevo? ¡Ah! Y ¡pumba! ¿No? Y luego llegues al cielo y le digas: Señor, ¿por qué me permitiste que me estrellara contra la pared? Y luego te va a poner el letrero de 80, te va a decir: ¿para qué pasaste de 80? ¿Entiendes? Yo no sé cuántos llegarán queriéndose justificar en el cielo porque ¿por qué permitiste que muriese de una cirrosis? ¿O por qué morí de esta manera tan horrible? Te va a poner el letrero de 80. Y entonces enmudecerás, porque ¿quién podrá justificarse delante del Señor? Amén. Entonces dice: si el justo se apartare de su justicia y hiciere mal, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá pero porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias no la habrán hecho, no vendrán a memoria. Ay, Señor, es que yo estuve 7 años en remar y me porté bien. No te va a servir eso, porque te apartaste de la justicia. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, o sea, no rompieses las normas que Dios ha establecido, ese hombre de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado su alma. ¿Entienden la importancia de tocar trompeta? Ya no solamente al impío, aquel que no conoce de Cristo. Porque yo aquí, cuando veo la congregación, veo personas que no están ni ahí con Cristo. O sea, les da absolutamente igual. Yo los veo. Y en cierta manera tienen cierta justificación, pero también veo al justo, al que sabe, al que habla, al que entiende, y se apartan de su justicia. A ese también tenemos que avisarle. Hay que tocar trompetas a uno y tocar trompetas a otro. Pero sencillamente es porque te amamos, porque queremos que te pongas de la parte de Dios, hermano. ¿Cuántos no hay justos que han sido limpiados, lavados por la sangre del Cordero, y persisten en su pecado? Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo, y el yo, hermano, es tan peligroso como el propio diablo. Es que yo creo, yo pienso, yo sé. Mira, hermano, ponte mejor de la parte de Dios y avanza. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Yo antes, mientras leía, me acordaba de Pedro, ¿no? Cuando Pedro negó al Señor, fue un proceso que él tuvo que andar, porque él iba un poco en su prepotencia, en su orgullo, en su fuerza. Señor, yo contigo iré hasta la muerte. Pero el Señor, que ve más allá, conmigo irás hasta la muerte. De cierto te digo que antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces, creo. Él se quedó así. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte, le dice. Y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Entonces yo entiendo que en ese trance de la vida de Pedro, donde él quiso ir en su fuerza y cruzó esa línea que con seguridad él no se iba a apartar ni iba a negar, y cruzó y negó y afirmó y maldijo de que no conocía al maestro, y él, cuando oyó el canto del gallo, se dio cuenta de que en ese tramo de su vida le había fallado al Señor, y menos mal que el Señor oró por él. Él tuvo que volver y tocar trompeta a sus hermanos para fortalecerlos, ¿entiende? Yo tengo experiencias en la vida donde he negado al Señor con actitudes, con pensamientos, con historias, y cuando el gallo me ha cantado y he dicho: ya, Señor, otra vez te fallé, he tenido que volver de ese tramo. He adquirido experiencia, he adquirido conocimiento para no volver a hacerlo. ¿Me están entendiendo? Y por eso hay que tocar con la experiencia que tú tienes, pero no para que lo sigas practicando, sino para que avises que ese es el error. Como hizo el rey David. ¿Cuántas veces nos acordamos del pecado del rey David? Ah, es que David se fue con Betsabé y la pasó bien. Nunca más lo hizo, hermano. Esa es la gran diferencia. Nunca más lo hizo. Y claro, podemos tener tramos en nuestra vida
como hombres, como mujeres, como humanos, donde cometemos errores, pero una vez vuelto, cuando el gallo haya cantado, cuando ya hemos reflexionado, cuando nos hemos dado cuenta de que estamos fallando y pecando contra el Señor, entonces es ahí cuando tenemos que volver y tocar trompetas. No, hermano, por aquí no es el camino. ¿Nunca te has encontrado que vas caminando y de repente te llega uno y te dice, no, es calle cortada? Y te quedas así diciendo, me estará tangando pero es que por aquí es más corto, ¿no? No, es calle cortada, está cortada, y te quedas diciendo, bueno, voy o no voy. Y te toca trompeta y tú te das la vuelta y te vas por otro lado. Eso es lo que hace una atalaya, hermano. Te avisa del error, te avisa del mal camino. Si nosotros nos subimos aquí y te decimos, hermano, las drogas son malas, ¿por qué sigues por ahí? Piénsalo, es una cuestión de lógica. Si vas por una calle y te dicen no vayas porque es cortada, tú tranquilamente te das la vuelta. Pero ¿por qué sigues cuando te decimos las drogas son malas, la droga destruye, el tabaco es cancerígeno, te rompe el estómago, el hígado, el pulmón, te sale cáncer en los dientes, la garganta, te lo ponen en fotos y todavía queremos seguir yendo por ahí? Entonces tú eres el que comete el error, tú vas a ser condenado por tu propia maldad. Amén. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado su alma. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo 4:1. Segunda de Timoteo 4:1. Y aquí vemos cómo debemos de actuar, ¿no? Un poco siendo trompeta. Te encarezco delante de Dios, porque ya no estamos en una atalaya, pues, para avisar por dónde vienen los bolivianos con cocaína. ¿Entiendes? Tú te vas allí al sur. Saben que han puesto minas, ¿no? Bueno, ahora las están quitando. Pero eso es para que no pasara al enemigo. Pero hay puestos vigías donde ven pasos fronterizos, ¿no? Donde tienen que estar. Nosotros estamos hablando en un término espiritual, de tocar trompeta para el pueblo, por donde viene el enemigo a robarnos. Porque si nos toca estar en una garita, nuestro puesto es ese. Pero yo estoy hablando en términos espirituales, para que me entiendan. ¿Amén? Entonces dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará ¿a quién? ¿Y a quién más? A los muertos. En su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Eso es tocar trompeta, porque habíamos dicho en Ezequiel 3:16, tú pues dirás tú la palabra de mi boca, es decir, lo que el Señor ha hablado, y los amonestarás de mi parte. Ahora en segunda de Timoteo yo veo aquí que viene la amonestación y dice que juzgará a los vivos a los muertos en su reino, y nos dice que seamos trompetas igual que Ezequiel, que prediques la palabra. ¿Qué palabra? ¿La mía? La palabra de Dios. Eso es el atalaya, porque te amo, porque quiero que entiendas que Dios dice así, lo creas o no lo creas, eso da igual, pero nuestra responsabilidad es ser atalaya, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Tiempo y fuera de tiempo, ¿qué es eso? Bueno, tú imagínate que yo voy a un funeral y a lo mejor dices, no es tiempo, ¿nunca te ha pasado eso? Que dices, no es tiempo de predicar aquí, pero es a tiempo y fuera de tiempo, en lugar que amerita y en lugar que no amerita. Por ejemplo, si tú vas a una campaña, pues oye, es tiempo de que prediques, no sé si me entiendes. Pero si te vas a un funeral y dices, pucha, me voy a poner aquí a predicar a voz en cuello, amén. No, tampoco se trata de eso, de ponerte a gritar, pero sí que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Vas a una boda y no te pones a predicar, porque vas a decir, oye hermano, nos estás chafando la boda, aquí es alegría. Pero dice que a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier lugar tienes que predicar. Si ves que alguien en la boda ya se está pasando de copita y ya se pone demasiado alegre, ¡boom! No mires el vino cuando rojea, porque te sentirás que estás en la luna, pero luego te morderá y bla, bla, bla. ¿Me entienden? Entonces aquí se está refiriendo a eso, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, cuando es y cuando no es. Aunque sientas que a lo mejor no es tiempo de hablar, hay que predicar la palabra, porque esa palabra puede salvar a esa persona.
Entonces dice que prediques la palabra, como hizo Ezequiel, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y luego dice, redarguye, reprende y exhorta. Y he estado mirando esas tres palabras. ¿Por qué pone esas tres palabras? Redarguir, reprender y exhortar, porque son tres cosas diferentes. ¿Ok? Eso te lo voy a dejar para no extenderme mucho, pero tú averigua cuál es el significado de esas tres palabras. Verás que son tres cosas distintas. ¿Vale? Por ejemplo, redarguir es cuando alguien viene con algo y tú con un argumento se lo destruye y lo pones en un lugar más alto. ¿Entiendes? Él viene, claro, viene con le redarguyes de su error y le dices, pues es verdad, y lo pones por encima. Y dice, ahora veo con más claridad. Eso me pasó a mí cuando fui a España, ¿no? Yo iba sin lente, no usaba lente. Y yo pensaba que veía bien. Por ejemplo, yo me quito la gafa y veo borroso. De aquí para allá veo borroso, no le veo bien la cara, veo una mancha así. ¿Ok? Y yo pensaba que veía bien. Ahora no, te hablo de hace 10 años atrás o más. Y yo pensaba que veía bien. Entonces un día, cuando fui de vacaciones a España, en una de esas, a ver a mi familia, dijo, oye, me voy a revisar la vista. Y después de que me dieron las gafas, dije, wow, ahora sí veo bien. Ahora les veo hasta el detalle ahí. Eso es lo que hace cuando tú redarguyes a alguien, que le bajas de su visión y lo pones en un nivel mayor y dices, ahora veo. Antes no veía, pero ahora sí veo. Y eso le da otro nivel a la persona. ¿Entiendes? Por eso tenemos que ser atalayas, hermano. Tenemos que estar ahí continuamente exhortando. Reprender, por ejemplo, ¿no? Cuando agarras a tu hijo Samuel, que ya no está aquí, yo siempre le reprendía. Juguete que agarraba, juguete que partía por la mitad, para ver qué había dentro. Y yo le reprendía, deja de romper los juguetes. Y todos los juguetes, después de jugar un rato, los partía, los daba con un ladrillo y los abría. Ahí estaba su madre de testigo. Y los abría. ¿Para qué? Yo tenía que reprenderlo. Cuando tú haces algo mal, hay que reprenderte. O retarte, que llaman aquí. Hermano, no me rete. Hay que reprender. Y exhortar es, pues, inducir a la persona a que no haga algo o que lo haga bien. No se levanten al baño y darle los argumentos del por qué. Que los niños no se muevan, eso es una exhortación. Los niños que chillen, jueguen, bájenlo para abajo. Y luego se da el por qué. Entonces, en el Señor, hermano, tenemos que hacer esos tres puntos: redarguir, reprender y exhortar. ¿Por qué? Porque no podemos decirle solo a la persona, el Señor te ama y Dios es bueno contigo, porque queda igual. Hay que reprender, exhortar y amonestar con palabra. Amén. Que el por qué. Y eso, cuando Dios los tiende, le da mayor crecimiento. Con toda paciencia, porque es que hay algunos que te roban la paciencia, ¿sí o no? Te roban la paciencia. Dice, reprende, exhorta y anima con paciencia y con doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer atalaya, hacer la función. Y esto es lo que el apóstol le dice a Timoteo. Redarguye, exhorta con paciencia, con doctrina, toca trompeta, no te canses, pero que todo sea en la palabra del Señor, todo de la parte de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como atalaya. Ahora pregúntate tú, ¿cuántas veces al día tú hablas de la parte de Dios? ¿O toda la conversación que tienes durante todo el día es pura paja? Es como cuando prendes la tele. No sé qué de mi ex, la farándula no sé cuánto, el loco ese de las patillas largas, ¿cómo se llama? Ese que critica a todo el mundo, uno de patillas largas y gafas amarillas, el Cherco Puchento ese. Y te metes en una, en otra, termina el día y no has sido edificado en nada, solo en chismes y en historia. Piénsatelo.
¿Cómo edificas tu vida? ¿De qué realmente te llenas? ¿Qué realmente, qué principios, argumentos fortaleces tu vida para que estés firme ante la prueba, ante la acusación, Claro, nos llenamos de paja y la casa construyéndola con palitos y... Claro, luego no te extrañe que venga la prueba de fuego, se queme y quedes tú derrumbado. No destruido, pero derrumbado, y tienes que volver a reconstruir, volver a empezar a hacer todo. Primera de Timoteo 4:16, hablando de ser atalaya. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ¿quién? Del diablo, dice. ¿Dice así? Dice, ten cuidado del diablo. Dice, ten cuidado de ti mismo. Cuando dice ten cuidado de ti mismo, es ten cuidado de cómo vives. ¿Cuál es tu conducta al caminar? De cómo hace y cómo enseña. Por eso los que son padres tienen que tener mucho cuidado de cómo enseñan a sus hijos. ¿Entiendes? Dice, ten cuidado de ti mismo, de cómo vives y de la doctrina. Persiste en ello, como diciendo, mira, ten cuidado de cómo vives y qué es lo que enseñas a tus hijos. La doctrina es lo que tú enseñas. Porque hay padres que no enseñan doctrina a sus hijos. No reprenden, no exhortan, no amonestan. Y tenemos que aprender a hacer eso de la parte de Dios, instruir, tomando el ejemplo de nosotros como padres. Ten cuidado de ti mismo, de cómo y qué es lo que enseñas. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y ¿a quién? Y a los que te oyeren. Y cuando te oyen es porque tú estás tocando trompeta. Por eso es importante que aprendamos a vivir de esta manera, como decía el apóstol. Primero, cuidarnos a nosotros mismos y de lo que hablamos, lo que enseñamos, de la doctrina. Persiste en ello, porque si lo haces bien, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, cuando tú practicas o vives de esa manera, los que te oyen son salvos. Porque tú no le hablas de tu propia voluntad, sino, mira, si yo te hablara de mi propia voluntad y de mis propios deseos, estarías condenado posiblemente. ¿Entiendes? Pero yo tengo que hablarte de la parte de Dios. Y lo que yo quiero hacer, o todos mis deseos, o todas mis carnalidades, llevarlas cautivas a la obediencia a Cristo. Porque todos somos carnales. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tú aprendas a discernir qué es de tu carne y qué es del Espíritu, entonces te darás cuenta, dice, ay, miserable de mí, como decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas sean dadas gracias a Dios, que nos lleva de triunfo en triunfo. Este es el mal que encuentro en mí, que el pecado mora en mí, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que hago. ¿Se recuerdan de esa parte de Romanos, donde el apóstol expresa eso? Él se da cuenta que tiene un conflicto. Entonces no es lo que nosotros queramos hacer en nuestras pasiones o deseos, o en estas carnalidades, sino lo que hacemos de la parte de Dios. Por eso tenemos que cuidarnos, hermanos, de cómo vivimos, cómo vives. Cuando sacamos esa fotita de cuando éramos hippies, ¿no? Y la subimos al Facebook y decimos, así era yo. Para que vieran que tú también habías sido choro, ¿no? O hippie o lo que sea. Y te deleitas un poco en eso y dices, así era yo, ¿no? Pero el que ha muerto verdaderamente no sube nada de eso. A mí me ha pasado, he subido alguna foto que otra. Y me doy cuenta de que todavía hay en mí pequeñas cosas que gustan. Eso es un peligro. Como hablaba hoy no sé si era con David. Hermano, la segunda adolescencia es horrible porque ahora tienes la experiencia, ahora tienes la sabiduría, ahora tienes el conocimiento que no tenías cuando tenías 14, 15 y era un pelagato y te metías en todas. Y ahora en esa segunda adolescencia quieres poner en práctica lo que no pudiste a los 15 o 16. Y a lo mejor ya estás casado, tienes hijos. Por eso a veces los matrimonios se rompen. Porque en su segunda adolescencia van por ahí de lolo. Se ajustan los pantalones, se ponen más minos, se echan perfume, ya van al ataque. Y es un peligro. ¿Cuántos tienen 40 aquí? A ver. Señora de las 4 décadas. Y todas se ponen así como, te sube el ego, dice, es verdad, yo no tuve mi adolescencia y ahora sí. Te lo digo porque lo sé, hermano.
Hay muchas parejas que después de los 45, 40, 45 se separan. Ahora soy libre, ahora puedo vivir a mi manera, ya no tengo vergüenza de esto, y empiezan a vivir con ese rollo. Pero vete a la palabra de Dios a ver a qué te exhorta. Verás que no es una canción de Ricardo Arjona. Verás que la palabra te exhorta a que seas ejemplo a las más jóvenes, que no seas bebedora de vino, que no seas chismosa. Te enseña la palabra de Dios. Pero a veces queremos volvernos con la experiencia de vivir lo que no pudimos hacer cuando éramos jóvenes. ¿Qué es lo que les pasa a algunos? Que fueron drogadictos desde los 15 hasta los 30 y fueron unos matados, y después que ya se sienten bien ya quieren comerse el mundo. Y la Biblia dice: el que ama al mundo y los deseos del mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí tienes otro toque de trompeta. Y quieren volver al mundo a vivir no sé qué y no sé cuánto. No, hermano, conságrate al Señor y vive para el Señor en santidad. Pero deja que el Espíritu te tome y te enseñe y te redarguya y te exhorte. Amén. Bueno, avanzamos. Lucas 12:35. Lucas 12:35. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. El conocimiento siempre ahí vigente, ¿vale? Tus lámparas encendidas. Porque somos la luz del mundo. Y si tus lámparas no tienen aceite, no alumbran. Y ya conocen las funciones de la luz, ¿no? Producen luz, queman el pecado, todo lo consume el fuego y produce calor. Así como somos sal de la tierra, también somos luz. Vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Tú abrirás al Señor o no le abrirás? ¿Serás una virgen sensata o una virgen insensata? Estoy tocando trompeta, hermano. Vuestras lámparas encendidas, para que cuando el Señor regrese, seas de las que están pendientes a que llegue su amado. Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, ¿cómo los va a hallar? Velando. ¿Qué es lo que hace una atalaya? Vela por la seguridad del pueblo. Entonces aquí está hablando de estos atalayas que están continuamente velando. Y cuando tú sientas de la parte de Dios, tú avisas, tocas trompeta, siento de la parte de Dios, pa. Entonces el pueblo se pone alerta. No sigue durmiendo, ¿no? Hay que levantarse. Se dan la vuelta. ¿Te ha pasado eso? ¿No quieres levantarte? Así es. Pero cuando viene la palabra de Dios y uno se atalaya, uno no se queda dormido, uno se levanta, el Señor viene. ¿Cuánto tiempo predicó Gigi Ávila? Cristo viene pronto, ¿se acuerdan? Y durante todo su peregrinaje él predicó eso y la iglesia estuvo alerta. Ahora vienen otros y dicen: no, si no pasa nada, ya Cristo vendrá, no es el tiempo, y las insensatas se van a dormir. Pero durante 80 años que vivió este siervo, avisó y avisó y avisó, y hay que seguir avisando, porque si no la iglesia se duerme. No va a venir, ya tardó. Pero no, hermano, el que vela, vela. Y yo te digo, no te duermas, estate despierto. Entonces dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, les halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera, si los hallare así, velando como atalaya, que no te agarren como me agarró a mí el sargento ahí en el auto, ahí, porque te va a venir la ley. Si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Aquí está la trompeta. ¿Cuál es el aviso? Que aprendamos a velar. Tú eres responsable de ti mismo, hermano, y de los que te siguen. ¿Quiénes son los que te siguen? ¿Tú sabes quién te sigue mucho?
No los seguidores de Facebook. ¿Sabes quién te sigue mucho? Tus hijos. Ellos ven. Ellos te ven, ellos quieren imitar. Mira, los niños tienen un proceso que para ellos sus padres son dioses. Mi papá puede ser el tipo más feo del mundo, pero para él eres el más bello. ¿Entiendes? Porque son niños y ellos ven todo eso. Claro, ellos empiezan a crecer y ven el modelo de padre que ha sido o de madre que ha sido. Y luego cuando ya llegan a cierto nivel ya crecen y chao. Pero tú fuiste el modelo. Entonces, como siervos, ¿qué tenemos que hacer? Velar, esperando a que el Señor regrese. Y aunque muramos sin que Él haya vuelto, era nuestra actitud. Nosotros tenemos que estar velando continuamente y siendo el ejemplo a los más pequeños. ¿Vale? ¿Amén? Porque si el Señor viene y me hallare haciendo así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Cómo me hubiese gustado que en aquella garita me hubiese agarrado el sargento santo y seña? Y le hubiese dado el santo y él me hubiese dado la seña. Muy bien, soldado, fin de semana libre. ¿Sabes que ese fin de semana no me lo dieron, no? Quedé encarcelado. Quedé encarcelado, claro, porque incumplí con lo que me habían dicho. El fin de semana no salí. Dice, no, a la garita. Y me encerraron allí el fin de semana hasta que ya pasé al juicio. Bien. Primera de Pedro 1:16, ya termino. Este es interesante, es un poco más para gente con experiencia, ¿no? En el Señor, pero igual te lo digo. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, decía el apóstol Pedro, ¿no? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esto es el testimonio de Él. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnificencia, de la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Se acuerdan de eso? ¿Saben dónde fue? Cuando fue bautizado, ¿se acuerdan? Y Él está dando testimonio de eso. Y entonces lo dice, ¿no? Y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él desde el Monte Santo. Y tenemos también la palabra profética más segura, y la cual habéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Entonces, ¿qué les está diciendo aquí el apóstol? Le está diciendo, mira, yo soy testigo de esto que te estoy escribiendo. Pero tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética no es solamente aquel siervo que viene y profetiza algo, sino la palabra que dieron los profetas a través de los tiempos. El profeta Isaías, que hablaba de su venida, ¿se acuerda? Como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció. Imagínense que un hombre hace no sé cuántos cientos de años dijo algo que se cumplió. Y está diciendo, tenemos la palabra profética, lo que profetizaron los profetas es lo que se está cumpliendo. Estaba escrito. Y eso es lo que tenemos que observar. Entonces dice, mira, yo fui testigo de que una voz vino del cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero no me crean a mí, tenemos la palabra profética que es más segura, lo que dijeron, y está escrito. Eso es lo que le está diciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a ver, aprender a confiar en su palabra, en lo que Él dijo. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos creen en Dios? ¿Y por qué las cárceles están llenas? Si todos creen en Dios, pero si Dios ha profundizado en ti, tú no vas a ir a la cárcel. Y si vas a la cárcel es por predicar el evangelio. No porque te fumaste un chino y asaltaste a fulanita. ¿Entiendes? Así que a partir de ahora, si tú has tenido un encuentro personal con Jesús, preso en el Señor. Amén. No preso porque eras un delincuente, ni preso porque te agarraron con 5 gramos de no sé qué. Pero yo creo en Dios. Bueno, pues los demonios también. Y no obedecen. Pero tenemos hombres y mujeres que creen y obedecen al Señor. Así que tu vida ya cambió. Solo tienes que permanecer en Él. Amén. Entonces tenemos también la palabra profética más segura. Lo que hablaron los profetas.
a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mira qué bueno es que cuando tú, ¿nunca te han dado luz sobre un tema? ¿Te han dado luz alguna vez? Que no entiendes nada, no sabes por dónde estás pasando, estás por una depresión o no sabes qué hacer, y llega alguien y te da una palabra y te alumbra. ¿Te ha pasado eso? Y te alumbra tu conocimiento y dice, ay, ahora era ciego y ahora veo. ¿Se acuerdan de ese hombre? Que fue ciego durante mucho tiempo y vino Jesús, le sanó en el estanque de no sé qué. Dice, mire, yo no sé ni quién era ese Jesús, no sé. Pero yo una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Y lo empezaron a acusarle y a decirle, no, a ti te lavaron el cerebro, eres un mentiroso, nunca fuiste ciego, estabas en la pantomima. Pero él sabía en quién había creído y él sabía quién le había sanado. Amén. Y yo me siento igual que ese ciego. No era ciego de aquí, era ciego de que no veía lo que Dios quería hacer con mi vida. Ahora veo. Y mire, yo no sé si Jesucristo era, no era, si lo clavaron arriba o abajo, pero yo sé que antes era ciego y ahora veo. Bendito sea Jesús de Nazaret. Amén. Y eso es lo que me produce esa fe de, aunque haya esa negatividad hacia el nombre de Jesús, ese rechazo, yo sé que antes era ciego y ahora veo. Amén. Y termino con Apocalipsis 3:1. Una advertencia, una trompeta más que suena. ¿Para qué? Para que no nos durmamos, hermano, para que velemos continuamente, hablemos siempre la verdad, aunque duela, que no te sientas mal porque te redargullan o porque te reprendan o porque te exhorten. Tocamos trompetas para que no sigas por el camino que has decidido caminar. Rectos son tus caminos, decía el salmista David. Apocalipsis 3:1, un ángel anuncia esto a una de las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Así hay muchos creyentes que tienen el nombre del que vive por los siglos de los siglos. Yo soy de Jesús, pero estás más muerto que un pescado frito. Tienes el nombre, pero no vives conforme a ese nombre. Y eso marca la diferencia. Por eso hay que tocar trompeta. Y aquí el ángel le toca trompeta a esa congregación, que nos sirve a nosotros también para darnos cuenta que podemos estar en esa condición. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, hermano. Sé atalaya y avisa. Y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora examínate, porque esto es una trompeta. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sí, tienes nombre de que vive, eres evangélico o eres lo que sea, dices que amas a Dios, crees en la Virgen María, no sé, tienes nombre del que vive, pero estás muerto. Examínate, hermano. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Cuántos han usado sus oídos hoy? Guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, y otra vez volvemos a ver la función de la atalaya, si no velas, si no eres vigilante, si te están tocando trompeta y no te espabilas y te duermes en los laureles, como dice el refrán, camarón que se duerme y te va a llevar, te va a llevar. Así que espabilate. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Entonces la advertencia es: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¡Qué bueno! Aquí hay hombres que se mantienen íntegros, que hay mujeres que se mantienen íntegras, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que oído lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué bueno, hermano, que en este transcurso de nuestra vida queramos tener nuestras ropas limpias. ¿A cuántos les gusta venir sucio al culto? ¿A nadie? Te buscas tu mejor chaquetilla, la que tienes, y te la pones. No te pones la del domingo llena de grasa, de romper motores, o yo qué sé, los zapatos llenos de barro. Nos gusta venir limpios, ¿no? Y qué hermoso esto que dice que yo le confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. Señor, yo, qué linda esa oración, Señor. Yo me he querido mantener limpio, Señor, tú lo sabes. Y cuando venga el condenador a acusarte, no, este fue un infiel, que se te ponga el maestro al lado tuyo y te defienda. Qué bueno, hermano, que tenemos a alguien que nos va a defender delante del acusador. Qué triste que vayas al juzgado y no tengas un abogado que te defienda. Eso sí, y esté el fiscal allí, convenciendo al jurado o al juez de que tienes que ser condenado por el delito que has cometido. Pero llega el abogado y da la cara por ti. Perdónalo, Padre, porque no sabía lo que hacía. Pero aprende a mantenerte con las ropas limpias. Deja de mancharte a tu gusto. Ya Él te ha vestido con ropas nuevas, ropas limpias. Mantén tus vestiduras limpias. Deja de desear el pecado. Ama a Dios con todo tu corazón. Búscale con todo tu corazón. Sí, cometerás pequeñas faltas, pero no está en tu corazón volver a repetirla. Eso es mantener tus ropas limpias. Y si has pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero que esté el deseo de tu corazón de no pecar. ¿Cuántos dicen amén? A mí esto me produce ese alivio de saber que Jesús va a ser mi abogado.